agenda de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Andrés Chiriboga, él es viceministro de Gestión Educativa. Viceministro, qué gusto, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, buenas tardes a todos quienes nos acompañan a través de FM Mundo. Hay un nuevo cronograma, entiendo. El año lectivo se va a desarrollar en 3 periodos académicos que sumarán los 200 días laborables en el régimen escolar en el periodo de vacaciones ininterrumpidas de los docentes. Además, esta cartera de Estado señaló que las instituciones municipales, fiscomisionales y particulares elaborarán y socializarán sus propios cronogramas escolares en cumplimiento con lo establecido en la ley y su reglamento. Sin embargo, van a poder acogerse de manera voluntaria a lo definido para las instituciones educativas fiscales. ¿Por qué se cambia la nueva estructura del año lectivo? ¿Por qué? Muchas gracias por la pregunta y por la oportunidad, Gisela. En realidad, el Ministerio de Educación, durante el año lectivo, los 2 años lectivos anteriores, cuando ya estaba a cargo de nuestra administración, tuvo que conjugar 2 normas que no eran plenamente compatibles. Por una parte, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, expedida el 19 de abril del año 2021, y por otra, el reglamento a la ley del año 2011, que fue renovado, porque era un mandato de la ley, recientemente publicada, digamos, a inicios de la administración, y que es un texto bastante pesado y que trajo muchas horas de trabajo y muchas reuniones de trabajo con distintos actores. Hasta que se publicó ese texto, a comienzos de este año, en realidad tuvimos que convivir. ¿Y qué implicó esto? Que había temas específicos como los de los derechos de los docentes de 30 días de vacaciones ininterrumpidas en el caso del magisterio fiscal, que no podían ser limitados ya por la norma que está establecida en el reglamento anterior que estaba establecida, digamos, respecto de que el ministerio podía organizar el cronograma siempre que respete los 200 días de clases. Pero además entendamos que en el reglamento anterior se preveían ciertas disposiciones adicionales a los exámenes supletorios. Usted recordará que había los famosos exámenes de gracia y los exámenes remediales. Y esto implicaba también que el cronograma se vea ajustado. El efecto de esto, un lamentable efecto, fue que el año pasado no hubo vacaciones de Navidad en el sostenimiento fiscal, ni para régimen Sierra Amazonía, ni para Costa Galápagos. Y de hecho, ahora nosotros, que en el nuevo reglamento hemos eliminado estos exámenes de gracia, estos exámenes remediales, por motivos pedagógicos, se ha regresado a trimestres también, y se ha podido recuperar las vacaciones de Navidad, por ejemplo, se da descanso entre cada uno de los trimestres, pero por supuesto esto hace que el cronograma también se ajuste, respetando los 30 días de vacaciones, y tengamos que iniciar a partir del 22 de agosto. ¿Con qué fundamento técnico se han definido estas fechas? ¿Se hizo un análisis técnico, además de lo que nos acaba de explicar, de que se ajustaron a lo que necesitaba y lo que dicta la ley? Es correcto. Hay la necesidad de realizar evaluaciones constantes a través del régimen trimestral implicaba que estas evaluaciones tienen que ser preparadas por los docentes ya en el año lectivo cuando se inicie y tienen que ser tomadas oportunamente, que las evaluaciones no se vayan acumulando ni se vayan atrasando por una parte, sin perjuicio de que además también está recomendado técnicamente que exista un descanso entre periodos. Y esto es de 1 o de 2 días máximo, tampoco hablamos de un descanso muy largo. Pero esto implicaba, sumado a la costumbre ecuatoriana de tener vacaciones en Navidad, que había que ajustar este cronograma, como digo, sí, con un sustento técnico, pero también en cumplimiento de lo que manda la ley. Ahora, aunque suene un poco fatuo, digamos, esto sí complica a las familias muchas veces. Cuando les cambias las vacaciones así y tienen planificado, mucha gente planifica con mucho tiempo de antelación, justamente para que los pasajes te salgan más baratos, para que los chicos y la familia puedan unirse toda junta y viajar juntos, ya sea a la costa, ya sea al oriente, a donde se planifique como familia o se pueda económicamente, y toda esa planificación va a molestar a muchas familias que ya planificaron sus vacaciones. ¿Esos cambios no se deberían socializar con mucho más tiempo? En realidad, yo quisiera decir que en esto tenemos 2 realidades, sobre todo en el régimen Sierra Amazonía. En primer lugar, los colegios particulares y fiscomisionales, que son bastantes aquí, que acumulan una población estudiantil bastante alta, muchos ya iniciaban sus clases la última semana de agosto. El año pasado lo hicieron así la mayoría de estudiantes. Tal vez no hablemos de instituciones, hay instituciones con poca población estudiantil, pero la mayor parte de estudiantes ya habían iniciado en establecimientos particulares y fiscomisionales. En el caso de las instituciones de sostenimiento fiscal, es importante señalar que los
estudiantes, si bien no empezaban la última semana de agosto, sí lo hacían la primera de septiembre. Y esto quiere decir que se ha trastocado una semana. Pero también hemos escuchado al clamor popular que reclamó en su momento las vacaciones de Navidad. Entonces creemos que entendiendo las necesidades de traslado de las familias en los últimos días del año, se hace este movimiento de una semana apenas, que nosotros entendemos que pueda trastocar por ahí el plan de alguna familia, pero que en el contexto general no habrá mayores afectaciones. Además, indicando que esa semana, la última de agosto, normalmente era la semana en la que ya se compraban útiles, en las que ya se compraban los uniformes, ya las familias se preparaban para las clases. Claro, pero ahora les toca adelantar esa semana y hacerla antes, ¿no? Sí, definitivamente sí te trastoca, porque creo que es una época importante para los chicos y sus familias de estar juntos. Pero en todo caso entiendo también que el calendario escolar, tanto de la costa como de la sierra, para el siguiente año lectivo 2023-2024, se retorna a los periodos académicos de trimestres, ¿no? En vez de los 2 quimestres. Y en los planteles fiscales se eliminan los exámenes remediales y de gracia, usted ya lo mencionó eso. ¿Existirán vacaciones entre los trimestres? Sí, efectivamente hay días de descanso entre los trimestres, y también aquí quiero señalar algo porque se había hablado en las anteriores semanas un poco de este cambio de quimestres a trimestres nuevamente. Hay un fundamento técnico detrás de esto. El proceso de evaluación que se realiza cuando es quimestral, normalmente en los alumnos demuestra que en los alumnos que ya tienen problemas de aprendizaje o que tienen algún retraso en sus problemas de aprendizaje, genera un problema porque la evaluación es muy tardía y la siguiente evaluación es la final y se juegan en una sola evaluación todo el año. En un régimen trimestral, la primera evaluación, de hecho, ya es un llamado de atención que permite a los estudiantes, a los docentes, a las familias, reforzar los conocimientos de esos estudiantes. Y hay, por supuesto, un descanso entre cada periodo académico primero para que se visibilice que ha concluido una etapa de aprendizaje, pero también para que las escuelas puedan preparar y planificar adecuadamente. Recordemos que el descanso es para los estudiantes, no es para los docentes. Los docentes tienen sus 30 días ininterrumpidos al final del año de manera irrenunciable, además, porque es un derecho laboral. Consecuentemente, esos días le permiten a la institución planificar. ¿Nos puede poner cómo está entonces el cronograma? ¿Cómo quedaría? Sí, en términos generales, el cronograma inicia a partir del 22 de agosto, el primer periodo de clases, y digamos, además, inicia el 22 de agosto, pero siempre ha habido un ingreso escalonado al sistema de educación fiscal, y de hecho muchos colegios particulares también lo replican. Las fechas de ingreso serán 22, 23 y 24 de agosto, y después existe un primer periodo, un primer trimestre que dura hasta el 23 o 24 de noviembre, dependiendo de la fecha de ingreso. Un segundo periodo que va del 27 de noviembre al 22 de diciembre, al 7, 8 de marzo, se me confundía la información. Del 23 y un tercer de noviembre, periodo que va ¿Perdón? De 22 de agosto al 23 de noviembre, ¿verdad? Va el primer trimestre. 22 de agosto, 23 de noviembre, de 27 de noviembre al 7, 8 de marzo, dependiendo de la fecha de ingreso, y del 11 de marzo al 20 de junio, como máximo. De 11 al 20 de junio. Ya. Y cuéntame un poco qué va a suceder con los estudiantes que no pasen el supletorio. Eso me estaban preguntando algunos padres de familia. Por supuesto. Tendrán que repetir el año lectivo en el caso de los estudiantes que superan, digamos, que están en educación básica y superior. ¿Por qué a los niveles iniciales no? Porque hay otros procesos cualitativos de aprendizaje. Ahí se ha privilegiado otras formas de aprender y de corregir y de igualar a los estudiantes en los primeros años de educación. En los últimos niveles el estudiante tiene que repetir porque no habrá alcanzado los estándares de conocimiento y de aptitudes necesarias. ¿Por qué es importante además de esto, Gisela? Porque en realidad que no exista miedo, que no exista ninguna consecuencia, no hablemos de miedo solamente, yo hablo como estudiante, a perder el año, sí hacía que muchas veces muchos estudiantes digamos, no aprovechen el periodo educativo de la misma forma. Eso por una parte. Pero por otra, como yo digo, el no aprovechar los conocimientos también fue generando en muchos casos
perdón, en algunos casos, que cierta parte del magisterio pueda ver que sus esfuerzos no son retribuidos de una manera adecuada. Y esto es importante también. El trabajo del docente tiene que tener alguna consecuencia. La sociedad tiene consecuencias, la vida tiene consecuencias de nuestras acciones. Y cuando los estudiantes, lamentablemente, tenían oportunidades de supletorios, remediales, el examen de gracia, que además se tomaba al inicio del año lectivo anterior, al que estaba a punto de iniciar, la verdad es que entiendo se perdía su toda la argumento connotación de aprendizaje. me parece muy válido, pero y creo que estamos volviendo a la forma anterior, porque así era antes, ¿no? Antes de que se cambie a quimestres, ¿no? Había pocas oportunidades para pasar el año, y si no pasabas, pues simplemente el supletorio te quedabas de año. Pero Sí. creo que también era importante y era muy válido el concepto que se manejó cuando se hizo este cambio de dar más oportunidades a los estudiantes, y era que la intención no es sancionarle al estudiante, sino la idea es que aprenda, ¿no? O sea, darle Sí. la posibilidad de que aprenda, porque quedarse de año no solo implica el que, bueno, fracasaste en ese año, sino también el hacerle sentir al chico mal. Muchos sufren de depresión. Hoy en día la mayoría de los jóvenes están con unas crisis depresivas tremendas, arrastradas por la pandemia, y esto no se analizó psicológicamente que podría afectar aún más a los chicos. Por supuesto que se analizó, Gisela, pero además yo creería que hay dos puntos ahí importantes. El sistema de evaluación no puede ser dejado para el final, y eso creo que es el gran cambio que se da en relación al modelo anterior, no me refiero al Al que yo me sino refería. inclusive al anterior, Ajá. es correcto. El sistema de evaluación, lamentablemente en el trimestre anterior o en el quimestre que se venía implementando, era un sistema de evaluación que abandonaba a los estudiantes durante el paso del tiempo, durante el año lectivo, y que empezaba a tomar en serio la evaluación a partir de los exámenes finales para luego, si no superaban, supletorio, remedial o de gracia. En este caso, lo que nosotros hemos establecido conjuntamente con la implementación de los trimestres es un proceso de evaluación constante de los estudiantes, en el que tienen oportunidades justamente para no ser sancionados, digamos, que no se lea esto como una sanción, permanentemente de ir corrigiendo sus procesos de enseñanza-aprendizaje y de obtener las notas necesarias para ser promovidos de año a año. Pero yo creería que hay algo más importante aquí, Gisela, y es que cuando se implementó el sistema quimestral, perdón, yo entiendo que no se hizo con ninguna mala intención, por supuesto, esto se hizo con la intención de mejorar, pero lamentablemente no se tomó en consideración que este sistema necesita aún más seguimiento. Respecto de la depresión de los estudiantes, lo que yo le puedo decir es que entiendo que hay muchas familias que proyectan que el perder un año lectivo sea un fracaso, pero creo que esto no tiene que ser tomado así. La vida no es generacional, no nos llevamos con la gente de nuestra propia edad durante todo nuestro desarrollo como jóvenes y como adultos. La vida tiene que ser tomada de otra manera, y perder un año en algunas oportunidades tiene que ser visto como una oportunidad de corregir los procesos de aprendizaje y de alcanzar metas de una manera más sólida. Sí, eso lo puede entender un alumno, pero un adolescente parece que es bien difícil entender eso. Y lo digo porque he visto muchos casos en donde los chicos sufren y se estresan y se angustian muchísimo por las calificaciones, cuando la idea es aprender, no alcanzar la mayor de calificación. Y otra cosa que es importante y que se planificó justamente en el cambio anterior, era que el hecho de que no todos los chicos aprenden de la misma manera, no todos los chicos son hábiles en matemáticas, lenguaje, español, ciencias, sino en múltiples cosas, ¿no? Uno puede ser muy malo en matemáticas, pero tener capacidades para otras cosas, y hay que aprender a valorar también esas diferencias de los chicos, ¿no? Es correcto, Gisela. De hecho, por eso también la implementación de todo el tema normativo respecto del cronograma escolar viene acompañado de la implementación de un plan de estudios que privilegia esas diferencias entre estudiantes y que tiene que ser ya aplicado en las aulas. Nosotros, como decía, no prevemos que los estudiantes se estresen al final del año porque no alcanzan la nota, sino que tengan un acompañamiento desde el primer trimestre. Desde el primer trimestre sean sus familias, sean sus docentes, quienes puedan ir corrigiendo ciertos problemas. Si es que en la primera evaluación, que va a ser temprana por las fechas que yo acabo de compartirle, ya se ve que un estudiante necesita más apoyo, el sistema no tiene que permitir que el estudiante sea abandonado para que siga acumulando malos momentos y se siga aumentando su nivel de estrés. Nosotros en eso estamos de acuerdo. Creemos que esto se mejora con un sistema de evaluación temprana y no con evaluaciones al final, que además no tenían ninguna consecuencia, como digo.
Ahora, rápidamente, porque se me acabó el tiempo conversando sobre estos cambios, es importante saber cómo está la infraestructura en las escuelas de Esmeraldas, principalmente en la costa en general, que han sufrido tanto este embate del invierno. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, en Esmeraldas tenemos una evaluación inicial de 31 escuelas que han sido afectadas. 2 de esas escuelas se han perdido completamente por la crecida de los ríos. También hay que decir que 10 escuelas adicionales que se encuentran en óptimas condiciones están siendo utilizadas como alojamientos temporales, como albergues, como se los conoce tradicionalmente, para que familias que lo han perdido todo tengan un lugar para ocuparse. Esto lamentablemente nos implica para el Ministerio de Educación la implementación de un plan educativo de emergencia, de educación a distancia. Esto es, toma alrededor, digamos... ¿Se retoman las clases telemáticas? En los casos en los que la conectividad es posible. Dice, hay casos en los que la educación a distancia es la vía, con la impresión de las fichas, con la impresión de materiales que son seguidos directamente por los docentes en las comunidades educativas. Hay comunidades muy pequeñas también en donde ahí se puede realizar los seguimientos adecuados, pero por supuesto esto afecta a más o menos 10,000 estudiantes en estos primeros momentos hasta que las familias sean reubicadas en sus casas y los estudiantes además puedan ser asignados a otras instituciones educativas. ¿Y la llegada del fenómeno del Niño va a alterar el cronograma en la costa o no? El cronograma no, pero efectivamente nosotros tenemos ya un plan que se ha venido trabajando durante los últimos meses para el fenómeno del Niño. Nosotros prevemos que se podrían afectar hasta 250,000 personas relacionadas con el Sistema Nacional de Educación. Estos son docentes y estudiantes por efecto de inundaciones. Esto ya estaba en un plan que incluye todos los riesgos que tienen todas las instituciones educativas a nivel nacional, pero sí, nosotros ya nos encontramos preparando un plan de contingencia que dejaremos, por supuesto, para que las autoridades que vengan puedan administrar esto de la manera más responsable. Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, Gisela. Una buena tarde. Notimundo a la carta.